Hola Dana, muy buen día. Bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Pues aquí, ya ve, me dio me dio gripa. Pobre de ti, ¿cómo sigues? Pues ya un poco mejor que al principio. Ay, pobre. Pues cuídate, cuídate, cuídate. Sí, profe, gracias. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Bien, gracias por aquí. Con mucho calor allá afuera, pero aquí adentro hace un frío que ya sabes, ya lo conoces. Sí, eso sí. También acá en mi casa hace frío y allá afuera sale el sol y sí, hace calor. Sí, profe. Pues esperamos que se conecte alguien más, porque si no vas a recibir clase única. Ah, mira. Y muy buenos días, bienvenida, ¿cómo te va? Edgar, buenos días también, bienvenido. Buen día, Jessy. Les recuerdo, les encargo la manita levantada a los que puedan estar participando, por favor. Ok, enterado, Edgar. Gracias por el aviso. Jessy, aunque no tengas audio, ¿puedes participar o no te pregunto a ti? Pásale, pásale. Pensé que iba a ser monólogo. Jessy, gracias. Enterado. María, buenos días, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, profe, buenos días. Bien, gracias. ¿A usted? Bien, bien, aquí esperándolos. Ah, sí, profe. Te encargo, por favor, tu manita si es que vas a poder estar participando, y si no, pues ya sabes, entendemos que no se puede. Piri, muy buenos días, bienvenida. Stephanie también, buenos días, bienvenida. Buenos días, profe. Hija, si puedes participar, te encargo, por favor, tu manita arriba. Gracias. Viri, ¿sigues por ahí? Sí, profe. Gracias. ¿Y si vas a poder participar, hija? Sí, profe. Ok, te encargo entonces, ya está. La manita, ¿no? Gracias. Bueno, el único que se va a cortar el día de hoy es Edgar.
Tenemos acá en el salón a Aarón, si no me equivoco. Aarón, que ayer le dije Isaías, pero bueno. Vamos a ir iniciando entonces con este tema del día de hoy, que es el PIB, Producto Interno Bruto. Y entonces la primera pregunta forzada es, ¿qué entendemos por PIB? ¿Quién dice yo? A ver, si buscando en Wikipedia, ni en Google, ni en nada de eso. A ver, es una palabra que se ocupa mucho todo el tiempo, que si el PIB ha caído, que si el PIB subió, que si el PIB no sé qué. A ver, ¿qué es el PIB? ¿Quién me dice? A ver. ¿Me escucha? Es el peso interno bruto, ¿no? Es el Producto ¿Profe? Interno Bruto. Ajá, Edgar, sí te estamos escuchando. A ver. Perdón. Iba a decir eso, Producto Interno Bruto, pero me ganaron. Es que mi internet está fatal, profe, pero voy a intentar participar lo que pueda. No te preocupes, tú participa y bueno, acá esperamos entenderte. ¿Qué es eso de Producto Interno Bruto? Ahora, trátenme de describirlo. Se podría decir que de cierta forma es la economía, ¿Es de economía? sí. A ver, amplíanos un poquito Pro- tu concepto. Edgar, ¿vas a decir algo? Sí, según yo es la forma en la que el país se mide como sus ventas o bueno, todo el dinero, todo el dinero que se menea en todo el país es por medio de bueno, de ese PIB con el que se empieza a regular o a checar e indicar si es bueno, si es malo, si es bajo, si es alto y todo eso. Es como un regulador, algo así. Ah, ya, diapositiva. Es un indicador. Es un indicador. Es un indicador económico. ¿Sí? Lo vemos ahí en la diapositiva. Es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por o en un territorio determinado en un periodo de tiempo. Normalmente el PIB se mide anual, aunque se pueden hacer ejercicios mensuales, semanales, como queramos, pero la medida o el estándar o el acuerdo normalmente es anual. Es un indicador económico. Tiene que ver con, decías, con los dineros, entonces refleja el valor monetario. ¿Qué nos dice este PIB? Aarón, Carmen, Dana, todos. ¿Qué nos dirá el PIB? ¿Qué creen que nos dice? Todo lo de los bienes y servicios que se producieron en un tiempo determinado, ¿cuál es puede decir el valor que tiene? Sí, efectivamente, tiene mucho que ver con eso que dices, así es. Viste el segundo párrafo ahí de su diapositiva que se utiliza para medir la riqueza que genera un país. ¿Sí? ¿Cuánta riqueza está produciendo un país? Ahorita vamos a entrar más a detalle a qué se refiere esto de la riqueza. ¿Sí? Ahora te dice es la suma de todos los bienes y servicios que produce un país. Y es la forma más importante de estimar la capacidad productiva de una economía. ¿Sí?
El PIB, al ser un indicador económico, se puede estandarizar, se puede aplicar a cualquier país, puede aplicar a cualquier parte del mundo. Y entonces, todos los países suben, publican, como lo quieran ver, su PIB, de tal manera que se generan pues, listas de en qué lugar estamos parados en la lista de las economías. ¿Sí? Si somos economías emergentes, si somos ya economías consolidadas, ¿en dónde estamos? No todos los países en el mundo publican su PIB, hay muchos que no juegan a eso, pero la mayoría de los países sí, de una forma hacen pública, dan a conocer su PIB y obviamente nos damos una idea de cómo está la economía de ese país. Antes de entrar a los detalles de cómo se consolida, cómo se conforma, incluso cómo se calcula, ¿para qué creen que les interesa a los países, a los demás países, conocer el PIB de uno en particular? Vamos a hablar en este caso del de México. ¿Para qué les serviría al resto del mundo conocer el PIB de México? Para inversiones, dice Aarón, ¿sí? ¿Para qué más? Y es un punto bien importante. Para ver si es conveniente invertir, bueno, o juntarse con ellos y tener algún puente de distribución. Ajá. ¿Sí? ¿Qué más? Si vamos a invertir, ¿qué me interesa de ese PIB? ¿Que esté alto o que esté bajo? ¿Qué creen? Que esté alto, ¿no? Ok. Porque así se refleja qué tantos servicios y productos son los que tenemos y se tienen un valor bueno dentro del país. A ver, fíjate, te voy a hacer una pregunta. Bueno, a todos les hago una pregunta que lleva jiribilla, lleva trampa. Si yo fuera un empresario con muchos billetes que me interesa invertir en México en alguna empresa, me doy cuenta que el PIB es alto en México, no puedo decir, sí me encantaría invertir ahí, porque la gente tiene dinero, está generando riquezas, caray, pero seguramente también tengo mucha competencia, porque no soy el único que está vendiendo el producto que yo les quiero vender. Entonces, ¿cuál sería, qué preferiría yo, un PIB alto o un PIB bajo? Creo que ahí se analizaría un poquito el pasado, ¿no? Para ver cómo estaba antes y cómo está ahora, y si es creciente, es bueno invertir. Si viene creciendo, el fenómeno sigue siendo el mismo. Hay dinero, hay competencia y a lo mejor la gente no compra mi producto porque ya hay otros productos posicionados. Y como hay dinero, pueden comprar los otros y el mío tal vez no. Profe, ¿podría ser intermedio? O sea, que haya como un balance para que todos, tanto los locales, bueno, de nuestro país y los extranjeros puedan también. A ver, amplíanos eso que acabas de decir. Está Sí, o sea, interesante. que lo entre, o sea, como que un apoyo para los dos, tanto de nuestro país como de los extranjeros, para que sí, los dos puedan, no sé, darnos diferentes productos, tal vez los mismos, similares o algo así, y así nos puedan, bueno, podamos nosotros variar qué tanto es conveniente cada uno y los dos se podrán apoyar. Ok, no está exactamente así como lo planteas, porque eso hablaría de un empresario muy buena gente, muy buena persona, que no le preocupa mucho si su inversión le da a ganar o no, pero ya ayudó a un país. Y no hay muchos empresarios así, siendo honestos. Pero la idea tampoco está mal.
porque es cierto que puede haber inversión en países que tienen un PIB bajo, más para ayudarles que para hacer negocios. Eso que dices es verdad. Sí, no es la generalidad. Sin embargo, sí hay organismos que se dedican a ese tipo de acciones. O sea que sí no estás del todo perdida, es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Invertimos en un país con alto PIB, con mediano PIB, con bajo PIB. Es correcto lo que dices. Aquí, Aaron, lo que nos está diciendo básicamente es que un PIB alto puede ser atractivo porque vamos a ir con un producto de alta calidad para que los clientes o este país, los clientes potenciales de ese país, pues realmente se convenzan de mi producto y me lo empiecen a comprar. Decías algo, Edgar, hace un rato, habrá que ver el historial. ¿Y el historial para qué? Porque se nos va a dar una idea del equilibrio, de la estabilidad de esa economía. Si esta economía es relativamente estable, quiere decir que la gente puede estar dispuesta a comprar artículos que no son exclusivamente los de primera necesidad. También, y ahorita vamos a pasar a eso, dependiendo, podemos invertir en alguno o en cualquiera de los tres sectores que integran el PIB, primario, secundario y terciario, que ahorita los vamos a revisar, porque a lo mejor me doy cuenta, hablando en México, sigo pensando en México, que si invierto en el sector agricultura. ¿Ustedes conocen quiénes son los menonitas? ¿Han oído hablar de ellos? ¿No? ¿Alguien aquí sabe quiénes son los menonitas? Son los señores que andan con un overol estilo chicoche, un overol de mezclilla y un gorrito. Son güeros, güeros, güeros. Es una colonia italiana, me parece. Que hacen queso. Y que están en el norte del país, por ahí de Chihuahua. ¿No? ¿Nadie ha oído hablar de ellos? Yo solo he escuchado el término, pero no sé el concepto. Ok. Los menonitas fueron un grupo de extranjeros que llegaron a México hace muchos años, ¿eh? Igual me equivoco, pero por ahí de los 60, 70 llegaron a México y le compraron una amplísima extensión de territorio en Chihuahua. Y para ser muy exactos, una amplísima extensión de desierto, de tierra desértica. ¿Sí? Llegaron, se presentaron, dijeron, oigan, queremos comprar tierras, queremos comprar todo esto. Y como era desierto, el gobierno dijo, perfecto, sí, claro, sí, te lo vendo. Seguramente les han de haber dado muchas facilidades. Y hoy en día es una de las zonas agrícolas más importantes del norte del país. Ya no son desiertos y tienen muchísimas vacas y tienen muchos terrenos y todos están verdes y tienen riego y tienen un montón de cosas. Y están en México y esto era un desierto. ¿Qué hicieron ellos? Pues vieron que ahí podían hacer desarrollos, seguramente traían algún tipo de estudio de la tierra, etcétera. Y lo único que hicieron, que a veces a nosotros nos cuesta trabajo, es se pusieron a trabajar duro y transformaron esa zona en una zona altamente productiva. Y bueno, algunas personas hoy en día les critican muchísimo que fueron los aprovechados, que compraron una tierra muy barata, que había que revisar cuánto pagar por ella para pues revisar y a lo mejor cobrarles un poco más. Pero no olvidemos que lo que compraron era tierra no productiva, que la volvieron productiva. ¿No?
trabajo les costó y por eso pues están ganando dinero. Yo creo que se vale, ¿no? Todos queremos aquí hacer mucho esfuerzo para ganar dinero. Entonces, este sería el ejemplo de cómo se puede llegar a invertir en el sector, en este caso primario, que así se llama, y puede dar muy buenos dividendos. Ellos tuvieron esa visión y lo consiguieron. Podríamos ser empresarios que encontramos nichos de negocios que están descuidados, meternos a trabajar en esos nichos de negocio y probablemente nos vaya muy bien. Para eso necesitamos entender, en este caso, el PIB de este país, para saber qué tanta estabilidad tiene. Porque si es un país que anda dando tumbos, que a veces el PIB es alto y a veces bajo y a veces más bajo, y medio se recupera y otra vez bajo, probablemente no haya capacidad económica para comprar mis productos. Más si quiero venir y vender carros Bentley o relojes Mil o de esos caros, ni le hago al cuento, ni me meto, ¿no? Entonces, por eso el PIB es importante como indicador económico. ¿Sí? Hasta acá vamos más o menos de la mano. Sí, profe. Gracias. Eres la única, Carmen, gracias. Ok. ¿Viste? Ok. Les hablaba yo de sectores. El PIB básicamente está compuesto por 3 sectores: primario, secundario y terciario, ¿correcto? El sector primario se refiere a todas las actividades de extracción de la agricultura, ganadería, explotación forestal, caza, pesca y minería. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con agricultura, ganadería, explotación forestal, llámese bosques, caza, pesca y minería, es el sector primario que conforma el PIB. Oye, yo soy ganadero, me dedico a criar mis vaquitas y todo esto, estás en el sector primario. Yo tengo ahí unos borreguitos que pues la realidad los ocupo para vendérselos. Yo no hago carne, yo se los vendo a otros. Sector primario. Oye, yo tengo un criadero como aquí cerca de Puebla, Atlisco, tengo un criadero de truchas. No sabes qué rollo es, pero ahí estoy produciendo truchas. Eres parte del sector primario del PIB. Todo lo que tenga que ver. Oye, yo tengo ahí unas tierras que me dedico a explotarlas. Resulta que es una cantera, es un árbol de pura piedra, pero esa piedra lo que encontramos es que sirve para la grava que venden para hacer las camas, para las carreteras y demás. ¿A qué sector pertenezco? Al sector primario. Estoy extrayendo algo, en este caso es un tipo de minería, no de materiales preciosos, pero sí de artículos, de materiales que se requieren sí o sí. Y entonces formo parte del sector primario de la medición del PIB. ¿Sí? Más o menos. Ahí vamos. Sí, Gracias, hija. Por ejemplo, este lugar que está ahí por Paso de Cortés, ahí por la Meca, que vende los arbolitos de Navidad todos los años, que los podemos ir a cortar. No sé si han oído hablar de ese lugar. sí, profe, yo sí. ¿No? ¿Has ido, Carmen? ¿O Dana, quién eres? Dana. La otra Sí, vez sí mencionaba a usted y le preguntaba acerca de que si quedaba por Ah, una panoaya, me parece que le dije.
O bueno, más bien le pregunté. Ajá. Pero más o menos por ahí, por ese rumbo venden los arbolitos. Ujú. Ok, pues ese lugar, ese negocio, esa organización, empresa, como se les llame, como ellos mismos se consideren, formaría o estaría siendo parte del sector primario, porque es explotación forestal. Sí, están explotando la foresta, en este caso los árboles de Navidad, y obviamente, ya lo habíamos hablado en ese entonces, tiene que haber una regla del juego muy clara. Por cada arbolito cortado tienes que demostrar que sembraste un X número de arbolitos. Entonces, de esta manera se logra la famosa sustentabilidad de la que también ya hemos hablado anteriormente. Bueno, eso es el sector primario. Dana, tú misma, ¿nos ayudas leyendo, por favor, el sector secundario? Sí, profesor. El sector secundario, que abarca la actividad industrial de transformación, también incluye al rubro de la construcción. Ok, entonces, ¿qué empresas serán las que conforman el sector secundario? Denme ejemplo. Podría ser las fábricas estas que se dedican me parece que es producción textil. No sé si estoy bien, pero las que hacen las franelas y todo eso, podría ser. Sí. ¿Sí? ¿Cuál otra? ¿Aaron? ¿Qué hacen? ¿Lo extraen de la tierra o transforman la...? Está preguntando Aarón si estas empresas que hacen ladrillo pertenecen al sector primario o secundario. Y ellos son los encargados de ir a rascar la tierra, son sector primario. Si ellos se encargan de recibir ese barro, acomodarlo en moldes, hornearlo y venderlo, son sector secundario. Ese material está exclusivamente destinado a la construcción. Pero si nosotros somos los que vamos y rascamos a vender, son los que están. Ven como de repente las fronteras pueden estar ahí un poquito complejas. Oye, sí voy y sí rasco y también fabrico ladrillos. Lo que entiendo es que lo que represente la mayor cantidad económica es lo que te determina a qué sector. En este caso, saco barro, pero el barro, el kilo cuesta, voy a decir tonterías, 50 pesos. Y resulta que el kilo de ladrillo me deja 120 pesos. Soy sector secundario, porque me genera mayor volumen de todo. En este caso, todo es en función de pesos. Todo es en pesos, ¿sí? Todo es monetario. Entonces, todas las organizaciones, empresas, instituciones que se dedican a transformar son parte del sector secundario e incluye a la construcción. Ahora bien, el sector terciario considera el sector de servicios, incluyendo la producción de energía, comunicaciones y agua. ¿Qué servicios conocemos o tenemos? ¿Qué tipo de empresas conformarán este sector terciario? Es CREF, ¿no? ¿Qué, perdón? CREF, Chihuahuas, ¿qué es eso, perdón? no digo, no, pero es la producción. Bueno, no sé si entraría en la producción de energía, la CREF, la Comisión Federal de Electricidad. ¿Sí? ¿A eso te refieres? ¿Mandé? Es que no A lo la, escuché. a la CFE, Ajá, la CREF. Comisión Federal de Electricidad. Ajá, sí, esa. Sí, Ay, ella. no sé si no me escuché. No, yo fui el que no te escuché bien.
Ok, entonces sí, la Comisión Federal de Electricidad sí es parte del sector terciario. ¿Quién más? Todas las telefonías, los Telcel, los Movistar, los Un todos. banco también. ¿Quién? Los bancos, ya sea Banamex y todo. Sí, sí. Sí, claro, son servicios. Pero ellos ¿qué hacen? Entonces ellos son secundarios. Sí, te escucho, perdón. También podría ser otros que generan energía, podría ser la energía eólica y Sí. todas esas. Es que en este momento no me acuerdo solamente de la eólica y hay más. Sí, la solar también, sí. Todas estas empresas que están dedicadas se les van los servicios, dijeron banco, pero ¿qué hay con los hospitales? ¿Qué hay con los cines? ¿Qué hay con las escuelas, institutos, universidades? ¿Sí? ¿Qué hay con los salones de eventos? Son servicios, ¿sí? Un taller mecánico, ¿en dónde estará ubicado? En terciario, ¿por qué servicio? No fabrica las piezas, no. No las transforma, no. Entonces da servicio de mantenimiento, entonces es parte del sector terciario. Los call centers, sector terciario, dan un servicio. ¿Sí? Y los abogados y los despachos de contadores y todos estos holdings, todos estos lugares que nos ofrecen un servicio que no producen leche o no nos dan pescados, que no lo transforman físicamente. Todos ellos son... Sí, te escucho. También aquí podría entrar la quema de hidrocarburos. La quema. La quema de hidrocarburos. Sí, 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 por supuesto. Pemex es parte del sector terciario, sí, claro. E hidrocarburos que tiene que ver con petróleo, con los gases, con todo eso. Sí, las minas de carbón, que también a ver, el hidrocarburo sí viene en el sector terciario, pero ojo, por ejemplo, el carbón, ¿dónde quedaría? Porque hay minas de carbón. ¿En qué sector queda? También sirve para quemar, también sirve para ir. Luego compramos en los autoservicios bolsitas que dicen carbón vegetal. ¿Ese dónde entra? ¿En qué sector? Podría entrar en varios, así como usted dice, por ejemplo, podría entrar en el terciario, ya que, no sé, X empresa no los vende, pero también, y como usted nos hablaba de la economía global y de la economía local, podría ser local, no sé, en la tienda de la esquina lo podríamos comprar. Ajá. La clave está en lo que dice el párrafo tercero, incluyendo la producción de energía. En este caso, el carbón no produce energía. Si yo pongo una empresa que está generando energía y lo que uso para calentar y generar vapor es carbón, estoy en el sector terciario, pero no por el carbón, sino porque estoy generando energía. Quien me vende el carbón está en el sector primario, es minería. Si yo utilizo carbón para lo que ustedes quieran, realmente no por ello estoy en el sector terciario. Imagínense los que hacen carnes asadas. Pero yo las preparo con carbón vegetal. No por eso se van a ir al sector primario. Siguen siendo servicios.
aunque se apoyen de productos de diferentes lugares, ¿no? Entonces, esa es la clave, básicamente. Entonces, el terciario son todos los servicios y se incluye la producción de energía, de comunicaciones y obviamente los servicios de agua, que tendrá que ver desde la extracción del agua. Fíjense, ahí se rompe lo que hace el sector primario, ¿no? Que es una actividad extractiva. Pero bueno, acá se extrae el agua y la distribuye hacia los usuarios. Soy sector terciario. Y la suma de todos estos sectores se toma en cuenta para calcular el PIB, que mide la producción total de bienes y servicios de un país. Dice ahí, de paso, el cálculo es bastante complejo, ya se imaginarán, ¿no? Mide todos los sectores, cuánto vendieron todos estos sectores para conocer el PIB de un país. Haya trabajo complejo, ¿no? Entonces dice también aquí en la diapositiva que debemos conocer todos los bienes y servicios finales que un país ha producido y sumarlos. Por ejemplo, desde la producción de manzanas, leche, libros, vehículos, máquinas, todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un taxi, un dentista, un abogado, un banco, un profesor y muchísimos más, todos los que existan. Algunos datos no se incluyen en el cálculo del PIB porque no se pueden contabilizar ni conocer. Por ejemplo, los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida o informal. Y si nosotros en la casa, porque mi mamá guisa bien sabroso y se dedica a hacer comida y me manda a mí a entregarla entre los vecinos, esa es una economía, me está dejando un dinero, pero obviamente no, ni pago impuestos, ni estoy dando de alta, ni mi cliente me pide recibo factura. Esos ingresos, ese movimiento de dinero no queda registrado. El autoconsumo, oye, aquí tenemos allá atrás un terrenito y ahí sembramos todas nuestras legumbres. Uy, un montón de jitomates, lechugas, zanahoria. No, habías de ver qué padre tengo allá atrás la hortaliza. Ahí estoy generando muchos recursos, sí, pero es para autoconsumo. No solamente para mí, también le doy a mis tíos, también le doy a mis hermanos que ya se casaron y no gastamos. Ok, es autoconsumo y obviamente eso no se puede cuantificar. Entonces vean como si hay un montón de actividades que no podrían ser cuantificadas. Ahorita ya no, gracias a Dios, pero todavía hasta hace un mes íbamos al centro de la ciudad de Puebla, estaba lleno de ambulantes. Esa economía llamada sumergida o informal no se puede contabilizar porque no están registrados, no pagan un impuesto, ni siquiera tienen un lugar definido y se maneja muchísimo dinero, pero mucho dinero. Hablaba yo de los famosos pianos. O sea, esa gente, de alguna manera, pues no se le puede medir porque no hay forma de tener un control. Entonces, vean cómo el PIB, de alguna manera, también tiene una parte por allí oculta que si la considerara, hay unos números bastante sorprendentes. Lo que le pagamos a la señora que va a la casa por ayudarnos a hacer el aseo, ¿no? Lo que le pagamos al chavo que nos viene a lavar el carro cada 8 días, o al jardinero, pues esos son servicios, pero que de alguna forma no están registrados y entonces no se consideran para el PIB. Entonces, hay muchas actividades como esas que quedan fuera.
Ok, el resultado de todo esto mide el tamaño de la economía de un país. Entonces mide su riqueza económica. Y aquí vamos con lo rico, aquí vamos con lo sabroso. Vamos a empezar con los números. Cuanto mayor es el PIB de un país, mayor es su capacidad económica y por tanto mayor es su capacidad para generar empleo e inversión. Y hay otro dato que no se menciona acá, pero es una realidad. Mientras mayor sea el PIB de una empresa, de un país, perdón, mayores posibilidades habrá de que los bancos internacionales me presten billetes. Solamente como país voy a atraer inversión. No solamente eso. Estoy generando mucho empleo y esto es bueno porque la gente tiene dinero, no solo para sobrevivir gracias al dinero que me regala el Estado. No. Tengo empleo y entonces genero dinero para comprar para lo que necesite yo. Esto al país le ayuda porque atrae inversión, empresas extranjeras que quieren venir, ponerse aquí en mi país y generar empleo y obviamente generar riqueza para ellos. No hay problema. Pero además, si mi economía como país está bien posicionada, si necesito dinero, se lo puedo pedir a los bancos internacionales y mi PIB es el que me avala. Dicen, ah, caray, si estás generando dinero, si vas a tener con qué pagar. Adelante. Entonces vean cómo hay ya muchos más efectos ahí interesantes que tienen que ver directamente con un PIB elevado o un PIB bajo. El PIB se suele calcular trimestralmente, aunque realmente el que se utiliza para medir la economía es el anual. ¿Sí? Todo lo que se produce en un país en un año. Y ahí viene una grafiquita que de alguna manera trata de ejemplificar todo lo que se considera. ¿Cómo se calcula el PIB? Esta parte está interesante, es la que les digo, ahí empieza lo rico. Hay varios métodos. Hay varios métodos. Uno es el método del gasto. Carmen, ¿sigues con nosotros, hija? Sí, profe. ¿Nos ayudas leyendo esta diapositiva, por favor? Sí, método del gasto. Es la suma del gasto de los residentes de bienes y servicios finales durante un periodo de tiempo. Luego el PIB, consumo final, más formación brutal de capital, más exportaciones menos importaciones. La forma más utilizada para calcular el PIB de un país es según su demanda agregada. PIB es igual a C más, ¿es I o L? Y, I sí, más G más X menos M, y donde C es consumo, I es inversión, G es gasto público, X es exportaciones y M es importaciones. ok, muchas gracias, Carmen. Entonces, traduciendo la fórmula. C, consumo. ¿Qué será el consumo? Estamos tratando de calcular el PIB de México. ¿Qué tomamos como letra C? ¿Qué será el consumo? ¿Podría ser lo que nosotros compramos? Así es. Todo, absolutamente todo lo que se vendió por parte de las empresas y todo lo que compramos como usuarios. Recordando, sí y solo sí se haya hecho en establecimientos que están dados de alta, que están registrados. ¿Sí? Y acaban los tres sectores, primario, secundario y terciario. Todo lo que se comercializó entra en consumo. Todo, absolutamente todo. Las gorditas, pero que compramos en el local que está ahí en el centro, porque ellos están dados de alta, esas gorditas ya entraron.
No van a entrar las gorditas de aquí de la esquina de la señora o de los tamales de la señora que se pone aquí enfrente, esos no van a entrar. Pero las gorditas y los tacos, sí, sí están, si los compramos en un establecimiento que está registrado ante el SAT. Todo eso es el consumo. Todas las veces que fuimos a ver una película al cine, ahí quedan registrados. Luego, inversión. ¿Qué será el rubro de inversión que se considera para el PIB? Podría ser cuando las empresas hacen propaganda, o sea, invierten en propaganda y todo eso para llamar la atención del cliente. No, hija, eso es mercadotecnia y eso sería servicios. Bueno, sí, pero eso es servicios. Eso quedó en consumo. Pero inversión, ¿qué es inversión? ¿Qué significa invertir? Es la inversión que vamos a hacer para comprar dicho producto y nosotros nos beneficiemos. No, porque eso se vuelve consumo, hija. O sea, si tú compraste por volumen para que te saliera más barato, eso se volvió consumo. Cualquier cosa que hayas comprado se volvió consumo. ¿Cómo qué? No, porque se volvió consumo. Alguien lo está comprando y se volvió consumo. Aunque tú lo hayas invertido, lo estás invirtiendo para comprar productos a su vez vender. Es consumo. Ok. Inversión se refiere a toda la cantidad de dinero que se destina a la creación de empresas, de organizaciones que puedan dar nuevos empleos y o que generen más riqueza. Por ejemplo, oigan, Audi piensa invertir 50 millones de dólares para ampliar su planta. ¡Wow! Esos 50 millones de dólares formarían parte del rubro inversión dentro del PIB en México. Oye, pero es lana que viene de una empresa alemana. No importa. Esta lana se quedó en México y va a generar seguramente muchas cosas. Ahora bien, no solamente la inversión extranjera se considera aquí. Ojo, oye, que Bimbo también va a abrir una nueva planta en Tabasco y va a meterle 100 millones de pesos. Excelente. Eso también es inversión. ¿Sí? Todo el dinero que empresas o propias o externas decidan meterle a la economía del país. Normalmente se traduce en creación o ampliación de empresas. Eso es inversión. ¿Sí entendemos un poquito la diferencia? Sí, profesor. Ok, gracias. ¿Qué será el gasto público? ¿A qué nos referiremos con el gasto público? Es la cantidad que nosotros gastamos para consumir algún producto o servicio. No, hija, esto se vuelve consumo. Profe, es el gasto que hace el gobierno para los servicios de la sociedad o del país. Ya despertaste, Edgar, muy bien. Efectivamente, el gasto público es el gasto que hace el Estado o gobierno, así es, en cualquiera de sus rubros, ¿eh? Que si va a construir una nueva línea del metro, que si va a construir hospitales,
que si le está regalando dinero a los viejitos y a los estudiantes, que si tuvo que comprar vacunas, todo ese dinero es gasto público. Pero en este caso, si las vacunas las comprara a fábricas que están establecidas en México, sería gasto público. Si las compró en el extranjero, se van al último rubro, importaciones. ¿Okay? Entonces, todo el dinero que el Estado o gobierno, cuando hablo de Estado, normalmente me estoy refiriendo al gobierno, no a Puebla, sino a todo el gobierno de la República. Todo el dinero que el Estado, la Federación, el gobierno emplea para darnos, como bien dice Edgar, servicios, todo ese dinero, incluso lo decía, no me acuerdo quién de ustedes, oye, para las campañas, ahora ahí va a haber votaciones y todas estas elecciones y todo este gasto de playeritas y tarugada y media, tristemente esto es también gasto público, porque es un dinero que se utilizó pagándole a empresas que están en el país, en teoría para beneficio de los ciudadanos, pero finalmente es un dinero que el gobierno tuvo que aportar para un fin, en este caso electoral, con los partidos políticos. Eso se volvería, bueno, si lo hacen los partidos políticos no es gasto público, se vuelve consumo. Si lo hace el gobierno, sí se vuelve gasto público. Ahí, cuidado nada más. Ya los estaba yo haciendo bolas. Si lo compraron los partidos, no es gasto público, es consumo. Si lo hace el gobierno directamente, es gasto público. Hasta acá vamos, más o menos de la mano. Exportaciones, esa está muy fácil. ¿Qué son las exportaciones? Todo lo que vendemos al extranjero, todo. Que si los aguacates es exportación, que si la artesanía es exportación, todo lo que le vendemos, el café, el chocolate, todas las cosas que estamos exportando, que estamos vendiendo hacia otro país que no sea el nuestro, a eso se le llama exportación. Y entonces, esto implica que nos va a llegar dinero del extranjero y ese dinero forma parte del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, como ven, es lo que compramos dentro de nuestro país, las inversiones que recibimos, que las empresas hacen para generar más empresas o ampliarlas, pero eso genera empleos, eso genera economía. Todo lo que el gobierno decide gastar en sus programas, ¿sí? Más todo lo que recibimos por lo que vendemos fuera de este país. Todo eso suma. Ah, pero ahí hay un signo de menos. ¿Qué es lo que resta? Las importaciones. Y aquí un poquito tocaban el tema. Por ejemplo, exportamos, Pemex exporta petróleo, sí, mucho. Oye, un dineral de dinero entra por exportación de petróleo. Sí, Oye, Carlos, pero necesitamos gasolina y no la producimos en el país. Ah, Chihuahua, ¿y entonces qué le hacemos? Pues la tenemos que importar. No manches, ¿en serio? Sí. Y además te digo algo, la gasolina el litro ahorita cuesta como 19 pesos, ¿no? 19 de ahí para allá. Y el litro de petróleo debe estar como en 8, 9. Entonces, la puerquita torció el rabo, porque en importaciones gastamos una cantidad muy importante de dinero. De entrada, en el tema gasolina, compramos y más caro que lo que vendimos nuestro petróleo. Entonces, como ese, puede haber otros rubros en donde estamos
necesitando comprar artículos, productos, incluso puede ser servicios, ¿eh? Puede ser servicios que estemos teniendo que pagarle a alguien de afuera para que venga y nos apoye. No solamente el gobierno, también las empresas. ¿Qué tal que una empresa minera que quiere explotar una nueva mina, pues necesita que vengan geólogos y especialistas de otra parte del mundo para ayudarnos a identificar dónde es el mejor lugar para empezar a escarbar? Bueno, el pago de esa gente se vuelve una importación. Oye, pues no me vendió nada, ¿no? Pero realmente es un gasto que va a salir de este país hacia afuera. Y entonces se traduce en importación. ¿Sí? Hasta acá, más o menos de la mano. Sí, profesor. Gracias. Aquí podemos ver por qué cuando se disminuye el consumo interno, esta C, de un país, se reduce el PIB. Si no gastamos, como seguramente no gastamos durante todo el 2020, ¿sí? Dejamos de gastar, no salimos a los antros, no salimos de paseo, no viajamos. Entonces, el PIB del país, por supuesto que tenía que bajar, no había otra forma. Obviamente, suponiendo que los otros rubros se mantuvieron estables. El simple hecho de que no consumamos va a afectar el PIB. Como ocurre lo contrario, compramos mucho, el PIB se eleva. Lo mismo ocurre cuando disminuye la inversión, el gasto público o las exportaciones. Es obvio, ¿no? Lo que entra al país, si deja de entrar, el PIB se cae. El otro método, el de valor agregado, es la suma del valor agregado, del valor bruto que se genera en la producción de los bienes y servicios de un país en un determinado periodo. La fórmula es la que nos lo explica mejor. Valor agregado más impuestos menos subvenciones. Subvenciones, entiéndanse, subsidios. ¿Sí? Si una pastelería vende pan, el valor añadido, BAB, de una pieza de pan, será lo que costó fabricarlo, menos el precio, menos lo que costó fabricarlo. Bien sencillo. Si yo vendo este pan a 8 pesos, pero en realidad me cuesta 4 hacerlo, y esos 4 tienen considerados la harina, la levadura, el poquito de agua, todos los ingredientes, más la partecita proporcional de gas, porque tienen que entrar al horno, más la partecita proporcional de electricidad, más el pedacito de sueldo del panadero, más todos esos gastos. Me cuesta 4 pesos hacer un pan y yo lo vendo a 8. El diferencial es un PIB de valor agregado. ¿Sí? Aquí con cualquier cosa. Oye, vendo paletas los sábados, los fines de semana. Excelente. ¿Cuánto te cuesta hacer la paleta? Me cuesta 3 pesos hacer cada paleta. Entre el palito, el limón, el azúcar, el agua de garrafón, la electricidad, bla, bla, bla. Oye, ¿ya cómo las vendes? No, pues la verdad es que sí las vendo como de 8 y 9 pesos. Excelente. Tu PIB de valor agregado son esos 6 pesos y la vendes a 9. ¿Sí? Ese es un método de valor agregado. Entender la diferencia entre el precio y el costo del producto. Esa es otra forma de calcular. Ahora, esto se aplica, obviamente, a empresas de manufactura. Puede ser un símil con empresas de servicio. ¿Cuánto cuesta que atiendas un paciente hospital? A ver, vamos a una consulta.
una consulta general. Ah, bueno, pues el costo de la hora o de los 40 minutos de atención del médico, más el costo de la renta del lugar, más la electricidad, más ta. Ah, bueno, pues me cuesta 100 pesos. ¿En cuánto cobras la consulta? 550. Excelente. Esa diferencia sería un PIB de valor agregado. ¿Sí? Hasta acá seguimos. Estamos en la misma jugada. Pues, si no, el que calla otorga. Y otro método también para calcular el PIB es el del método del ingreso, que equivale a la suma de los ingresos que ganan los propietarios de los factores productivos, trabajo y capital. O sea, en una empresa, los trabajadores y los dueños, en un periodo de tiempo. Y en este caso, el PIB se calcula es igual a la remuneración de los asalariados, o sea, todo lo que le pagamos a los trabajadores, más los impuestos que tienen que pagar, menos los subsidios que pudiera haber, más los excedentes de la explotación. De esta forma, la fórmula es la que vemos ahí abajo, ¿no? Donde RA es la remuneración de los asalariados o trabajadores. El EB es el excedente bruto de la explotación más los impuestos. O sea, todo el dinero que se tiene que pagar, que se tiene que dar, en este caso, la empresa hacia los trabajadores, hacia el gobierno, porque el impuesto es un dinero que le damos al gobierno, menos los subsidios. Imagínense que tuviéramos por ahí un subsidio, lo hubo muchos años en los impuestos a los trabajadores, había un pequeño subsidio donde te quitaban, te descontaban, o más bien te perdonaban una pequeña parte, y eso se llamó un subsidio. Tal vez a ustedes ya no les tocó vivirlo tanto, pero en años anteriores, en sexenios muy atrás, teníamos subsidios a muchas cosas, ¿no? Teníamos subsidio a la tortilla, por ejemplo. Y nos decían, la tortilla debería costar 12 pesos el kilo, pero como está subsidiada, te cuesta 8. ¡Ay, qué bueno que sigue el subsidio!, ¿no? Y la leche te tendría que costar tanto el litro, pero en realidad te cuesta tanto. A eso se referían las subvenciones. Subsidios que podamos estar recibiendo y que lo que producen es que dejemos de pagar una parte. Entonces, este es otro de los métodos para calcular el PIB. Hasta aquí, ¿vamos más o menos bien? Sí, profe, todo bien. Ok, a ver, en junio de 2021, según una encuesta que hace Citibanamex, casi todos los bancos internacionales hacen este tipo de encuestas, déjenme decirles. Son encuestas que se les llama de expectativa, o sea, de qué se espera, eso sería una expectativa, qué se espera que ocurra, en este caso concreto hablando del PIB. Y entonces se esperaba un incremento del PIB en 5.8%. Que significaba una mejoría de 30 puntos con base a lo que se esperaba para este año, que era el 5.5. O sea, al inicio del año seguramente hicieron su encuesta y a quienes se encuestaron dijeron el PIB más o menos va a andar en 5.5%. Y en junio, la misma encuesta arroja que se pensaba o se esperaba que subiera a 5.8, a eso se refieren los 30 puntos de diferencia. Otras instituciones financieras preveían un crecimiento de hasta el 6%. Y me van a decir, ay, bueno, 0.2%, pues, ¿qué es? Pues multipliquen 0.2% por todo lo que acabamos de ver, dinero del país, y es un montón de billetes, muchos. Bueno, otras instituciones decían que podría ser hasta el 6%, y algunas otras muy conservadoras dijeron,
va a andar por ahí del 5%, que también es mucho. Un punto, 1% es mucho, mucho, mucho dinero. Vemos ahí básicamente en dónde se veían las variaciones. Las actividades primarias, habría una variación de 0.6, las secundarias de 0.4 y las actividades terciarias de 2.1 con respecto al trimestre anterior. Esto quiere decir, por ejemplo, que el sector terciario, el de los servicios, parecía que estaba muy optimista, viendo una mejora de 2.1%. Y es obvio, ya nos dejaron salir, ya vamos a pasear, ya nos vamos a ir al cine, ya nos vamos a ir al antro, ya podemos empezar a hacer una serie de actividades, principalmente en servicios. ¿Por qué en el consumo directo no? Porque fuimos bien listos. Empezamos a comprar en línea y empezamos a recibir todo en la casa. Ya no teníamos que ir a los autoservicios a comprar, ya me mandaban la despensa. Las tiendas virtuales explotaron en el 2020, crecieron exponencialmente, porque todos estábamos comprando en línea, ¿no? Y todo nos llegaba a la casa. Entonces, por eso no crecen tanto los consumos como los servicios. En esta gráfica lo que podemos ver es el comportamiento de los tres sectores del PIB durante el año pasado y el primer trimestre de este año. ¿Y qué es lo que se ve? Pues una ligera recuperación en los tres sectores de la economía, en donde el primer trimestre del 2020 el PIB a precio de mercado, dice ahí, estaba en 18.138.021, y en el primer trimestre, y cae a 15, luego a 16, luego a 17, y en el primer trimestre de este año, 17.635.563. Y ahí se puede ver en qué sectores en donde más se produjo la diferencia. Hasta aquí tenemos dudas, comentarios, preguntas, sugerencias, invitaciones a desayunar o algo similar. Ay, Tania, ¿qué es eso? ¿Unos borreguitos? Qué bonitos borreguitos. ¿Dónde estabas? Tania no nos hace caso. Creo que sí. Es que se ven bonitos. Ok, en el Paseo Bravo. Ok, ya. No pregunto qué andabas haciendo, ahí la dejamos. Ya sabes. Ok. Profesor, ¿Cómo? Venías de trabajar. Ajá, está bien. Ok. profesor, pero ya ve que ahorita con la pandemia y todo eso, los bancos no, me parece que no hicieron excepción de que si tú debías al banco, no te daban prórroga para pagar tal vez tus deudas. Ajá. A ver, no te capté la idea completa, perdón. ¿La podrías repetir? Ya ve que con esto de la pandemia los bancos no se tomaron, o bueno, no hicieron esa excepción de las personas que le debían. No les dieron prórroga o plazo para pagar sus deudas, sino que estas la querían en el momento que ellos dijeron o establecieron. Sí, así es, así son los bancos, efectivamente. Es su negocio, el dinero. Es correcto. Digo, es triste, pero es real. Efectivamente, así es como funcionan ellos. Pero bueno, vamos a escuchar unos segundos. Si se escucha ya en casa sin problema, nos seguimos. ¿Sí se escucha bien? Sí, profesor, se escucha. Ok, gracias, nos seguimos. ¿Qué es el Producto Interno Bruto?
El Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios producidos por la economía durante un periodo determinado. También es un indicador representativo que mide el crecimiento o el decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas del país únicamente dentro de su territorio. Esto incluye al petróleo, empresas privadas, profesionistas, empleados, servicios, etc. ¿Cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Se obtiene mediante la suma de magnitudes medidas por categorías de agentes económicos, hogares, empresas y gobiernos. Por otro lado, los defensores del medio ambiente y del desarrollo sostenible critican el Producto Interno Bruto como medida de la riqueza, en la medida que la producción económica consume parte de los recursos naturales, y el PIB ignora este consumo. Los expertos proponen definir un identificador que tome en cuenta los efectos del medio ambiente, el PIB verde. Esta es la fórmula para el cálculo del PIB, donde C es el consumo, se refiere a todos los gastos privados o del hogar, en la economía. I es la inversión, incluye todas las inversiones realizadas por las empresas, incluyendo la compra de una nueva maquinaria y equipos, la construcción de una mina, etc. G es el gasto público, se compone de todas las compras realizadas por el gobierno en bienes y servicios finales. X son las exportaciones, se refiere a todas las exportaciones producidas por un país. M son las importaciones, se refiere a todas las importaciones introducidas en un país. Valoración. El Producto Interno es el valor total de la corriente de bienes y servicios finales. Es una operación matemática de multiplicación en la que entran dos grandes factores. Uno real, formado por las unidades físicas, bienes y servicios que son expresados de una forma heterogénea, es decir, en toneladas, metros, unidades, kilovatios, etc. Y el otro monetario que se consigue dando valores monetarios o precios a los distintos bienes y servicios. Distribución del PIB. La renta per cápita o PIB per cápita es la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país. Para obtenerlo hay que dividir el PIB de un país entre su población. De esta forma, si tenemos dos países con un PIB muy similar, pero uno tiene el doble de habitantes que el otro, el PIB per cápita será mucho mayor en el país con menos habitantes, y por lo tanto la economía de este último mucho mejor. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sé que fue un poquito rápido, no sé si lo alcanzaron a captar bien o le damos otra repasada a algún punto, pero a ver, escucho comentarios. Claro, sí, no es lo mismo generar 100 pesos dos personas que generar 100 pesos cinco personas. Así es. Comenta aquí Aarón que algo que le llama la atención es cuando esta igualdad en el valor total del PIB se considera entonces el número de habitantes en uno y en otro país para determinar pues quién es el mejor PIB, por así llamarlo. Pues sí, y yo le decía, no es lo mismo generar 100 pesos entre dos personas que entre 5. Sería más fácil, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿O quiere revisar alguna parte de lo que se acaba de ver? Dana, Carmen, Stephanie, Viri. También habló del PIB per cápita, me parece, que casi fue lo último, y es de, ahí no entendí bien, que era que se dividía, ¿no? De un país entre su población, que son dos países, ¿sí? Que el que tuviera mayor número de habitantes es el que tenía mayor PIB, algo así era, ¿no? Ah, es lo que estaba diciendo Aarón. Si dos países tienen numéricamente el mismo PIB, creo que dibujaba Italia, ¿no?
Vamos a pensar que país 1, su PIB es 100, país 2, su PIB es 100. Dices, órale, están los dos igual, generan 100 cada uno. ¿Qué criterio? No de desempate, porque no es una lucha, no es una competencia, pero entonces a ver, ¿quién tiene mejor PIB? ¿Cuántos habitantes tiene el país 1? Tiene 2. ¿Cuántos habitantes tiene el país 2? Tiene 5. Ah, caray. ¿Qué será más fácil? ¿Generar un PIB con 2 habitantes o con 5 habitantes? Y entonces eso es lo que da la diferencia de qué país estaría mejor posicionado que otro. A ver, voy a tratar de tratamos de revisar nuevamente esa parte a ver si nos queda más claro. Distribución del PIB. La renta per cápita o PIB per cápita es la relación que hay entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país. A ver, aquí se habla de PIB por cápita, o sea, PIB por persona. Ya vimos que el PIB es un indicador monetario de un país, pero también existe un PIB por persona. Y eso es para identificar el nivel de riqueza de los habitantes de un país. Entonces vamos a ver cómo nos lo explican. De un país. Para obtenerlo hay que dividir el PIB de un país entre su población. De esta forma, si tenemos dos países con un PIB muy similar, pero uno tiene el doble de habitantes que el otro, el PIB per cápita será mucho mayor en el país con menos habitantes, y por lo tanto la economía de este último mucho mejor. ¿Sí? ¿Esto quedó un poquito más claro o todavía no? Sí, ya me quedó más claro, ahora sí. Gracias. Sí, por lo mismo que les decía, si estos 100,000 los generan 4 personas, pues está padre, ¿no? Pero si los mismos 100,000 los generan 2, oye, son altamente productivos. Entonces, obviamente, pues ese país estará mejor posicionado. Eso es exclusivamente aplica para cuando se quiere calcular el PIB per cápita, que así se llama, o PIB por persona, para que no nos hagamos bolas. Creo que ahí terminaba, ¿no? ¿Alguna otra cosa que les haya llamado la atención? ¿Algún otro dato que quieran que revisemos? Profesor, entonces ahí entrarían los países que son primermundista, Todos, todos. Todos los países publican o dan a conocer su PIB y esta lista que yo les hablaba al inicio es considerando a todos los países. Existen diferentes agrupaciones para presentar el PIB, posiblemente los países con economías ya desarrolladas o con economías emergentes, como se le llama ahora, antes se les llamaba países en desarrollo. Puede ser que se haga una agrupación del PIB de los países europeos, por ejemplo, de la Comunidad Europea, o puede ser un PIB de Norteamérica, que no es otra cosa más que básicamente Canadá, Estados Unidos, México, y un PIB de Centro, Sudamérica. O sea, se puede organizar como se quiera, como se piense, dependiendo de para qué queremos este PIB. Y finalmente también podemos hacer una relación de todos los PIBs de todos los países del mundo y poner al mejor PIB hasta arriba y al menor PIB hasta abajo, y que es lo que se revisa normalmente por los economistas para identificar en qué lugar estamos en la economía mundial. No sé si eso contesta a la duda que tenías. Sí, profesor, pero otra cuestión, por ejemplo, así como yo le decía, ¿no? De los países primermundistas o tercermundistas, por ejemplo, nosotros como país tercermundistas tal vez sí hay economía, ¿no? Pero como en el video lo dice, no, o bueno, es mejor o que son más productivos 2 personas que en vez de 4. Entonces, yo creo que por eso, bueno, hay países donde tal vez su economía pues es un poco más, tal vez un poco más alta que, por ejemplo,
No sé, tal vez es más alta la economía de Rusia que a la de México, porque pues Por supuesto. Rusia es un país primermundista y México es un país tercermundista. Ajá. Sí, Entonces, pero no tiene que ver forzosamente por el número de personas, sino por la cantidad de dinero que somos capaces de producir. Sí, claro, claro. Está comentando aquí Aarón que esta estrategia del SAT de forzar a que las personas a los 18 años en automático se tienen que dar forzosamente de alta ante el SAT, pues sí, es tratar, acuérdense lo que hablábamos en una diapositiva, toda esta economía emergente, esta economía no formal, pues es mucho dinero moviéndose que no está impactando al PIB del país. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Que toda la economía, que todo el comercio que se esté dando dentro de este país, forzosamente sea formal, sea registrado ante el SAT. Entonces, si eso se da, obviamente el PIB va a subir sensiblemente. El punto es que no nos agrada tanto la idea. No lo digo nos agrada a mí en lo personal forzosamente, sino para no decir, a unos no les gusta y a otros sí nos gusta. El tema es ese, ¿no? Lo que creo que comentábamos aquí en una clase. Y ese amigo que anda en el tianguis de San Martín con una camionetota Lobo preciosa, qué padre que la traiga, ¿no? Bien por él, pero pues qué lástima que no paga un centavo de impuesto. Y yo, pues a mí me quitan, aunque no quiera, mi impuesto sí o sí, y entonces no puedo comprar una camionetota así, tengo que andar con una camionetita pues un poquito más modesta. Entonces ya no me parece tan justo que él no pague su predio, que él no pague su luz, que él no pague el impuesto para que siga transitando por las carreteras, para que se siga estableciendo en un lugar, para que siga haciendo comercio, mientras que yo, humilde jubilado, tengo que seguir pagando mi impuesto, aunque no quiera. Eso es parte de la estrategia que está haciendo SAT al obligar a que todo mundo esté dado de alta. Pero el alcance es mucho, muy grande, ¿eh? O sea, el alcance va muchísimo más allá. Como se los comentaba en aquella clase, el análisis, no lo vamos a ver rápido, eso también es una realidad. Pero el análisis que va a empezar a hacer el SAT, pues es lo que les decía. A ver, ¿tienes cuenta en el banco, Aarón? Sí. Tu saldo promedio son 15,000 pesos. Ah, qué interesante. A ver, revisen dónde trabaja, Aarón. Sorpresa, Aarón no tiene un trabajo, no está en una empresa, no está dado de alta como emprendedor, pero mantiene un saldo entre que le cae más dinero y gasta de 8,000 pesos. Ah, caray, ¿y de dónde lo mantiene si no tiene ingresos oficiales? Y entonces eso obligará a que SAT empiece a buscar, a fiscalizar mucho más qué es lo que está haciendo Aarón para mantener 8,000 pesos en el banco, de dónde le llega dinero y de dónde saca y en qué lo gasta. Eso lo que va a hacer es que va a impactar directamente al PIB, sí, pero no nos va a gustar que nos estén revisando todas las compras e ingresos, o todos los gastos e ingresos que tenemos. Somos un país que se ha movido por añísimos en esos mercaditos ahí abajo, ¿no? O sea, prefiero ir a comprar al tianguis del domingo que irme a meter a lo mejor a una ferretería. Toda esa economía se va a ver afectada en su momento. ¿El PIB se va a beneficiar? Posiblemente sí, como número oficial. Sin embargo, hoy en día la economía se está moviendo. Vean cuánta gente hay en los tianguis, en los mercaditos estos de los sábados y domingos. Hay un montón de gente y se mueve dinero. Bueno, pues ese dinero no se está viendo en el PIB. Sin embargo, la economía se está moviendo. Esa es una realidad. ¿Alguna otra duda, Dana, Carmen, Steffi, todo el mundo?
Profesor, yo también lo que veía es que incluso ya cuando mueres te siguen cobrando impuestos. El otro día es lo que yo veía, porque si estás dado de alta, pues sí, ¿no? En el RFC, debes, o bueno, ya el familiar debe de presentar, me parece que tu acta de defunción para que te den de baja y no te sigan cobrando los impuestos. A ver, hija, no te pueden cobrar impuestos porque ¿de dónde te los van a cobrar si ya no estás generando un ingreso? Bueno, entonces no comprendí bien esa. Sí, a ver, alguien ya se murió. ¿De dónde genera ingresos si ya se murió? Ya no genera ningún ingreso. Luego entonces ya no le pueden cobrar impuesto a un dinero que no vas a ganar porque ya te moriste. Ahora, si me dices, le siguen cobrando impuestos a su pensión, yo más bien te diría, es que ya no tendría que estar recibiendo pensión porque ya se murió. Pero bueno, si quieres esto lo comentamos el jueves porque está interesante. Les recuerdo que el jueves, terminando la clase, se abre en automático su examen y se cierra a las 9 de la noche. Entonces, no lo olviden, el jueves sí tenemos clase normal, y a partir de que termina la clase se abre el examen hasta las 9 de la noche. No se les olvide, por favor, repasen y demás. Y si hay dudas, con gusto las podemos aclarar. Se nos termina el tiempo. Me encantó platicar con ustedes. Cuídense mucho. Nos estamos viendo, escuchando el próximo jueves. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, Dan.